El sol de septiembre colgaba bajo sobre los pinos de Virginia cuando Theodore Compton vio a su hijo de 13 años, Oliver, subir al asiento del copiloto de su camioneta. El chico se movía rígido, cargando el peso sobre el lado izquierdo. Theo lo notó de inmediato. 22 años como francotirador Navy SEAL le habían entrenado para detectar detalles que otros pasaban por alto. «¿Qué tal el colegio?», preguntó Theo mientras salía del aparcamiento. «Bien». Oliver miró por la ventana. Theo observó el reflejo de su hijo en el cristal. Un moretón morado oscurecía el borde de su mandíbula, apenas visible bajo el cuello de la camiseta. «Oye». Los hombros del chico se tensaron. «No es nada, papá. Déjame ver». Theo giró hacia un descampado vacío y apagó el motor. Oliver finalmente se giró y Theo sintió cómo se le disparaba la presión. El moratón se extendía por el cuello de su hijo. Cuando Oliver se levantó la camiseta, aparecieron más marcas en las costillas. Huellas con forma de bota que hicieron que Theo apretara el volante. «¿Quién te hizo esto?» «Ross M. Jefferson y sus amigos. Nos acorralan después de gimnasia». La voz de Oliver se quebró. «Intenté defenderme, pero eran 4. Theo conocía ese apellido. Preston M. Jefferson, el alcalde de su pequeño pueblo de Virginia, había construido su reputación con un discurso de mano dura contra el crimen, mientras su hijo consentido aterrorizaba el instituto. «¿Lo denunciaste?» «Fui directo al despacho del director Hogan. Dijo que se encargaría». Algo en el tono de Oliver hizo que Theo se detuviera. «Pero la señora Andrade, mi profesora de inglés, me vio luego en el pasillo. Hizo fotos de los moratones y dijo que sería mi testigo». Oliver sostuvo la mirada de su padre. «Una hora después el director Hogan me llamó otra vez y dijo que no había pruebas, que Ross y sus amigos afirmaban que yo empecé todo y que solo se defendieron». La mandíbula de Theo se tensó. Había tratado con funcionarios corruptos en una docena de países, pero ver cómo ese veneno entraba en el colegio de su hijo encendió algo frío y preciso en su pecho. «Mañana iremos juntos al colegio». Esa noche, cuando Oliver se quedó dormido, Theo se sentó en su despacho revisando la situación con el mismo método que había usado para planear operaciones en Fallujah y Kandahar. Su retirada de los SEAL hacía 3 años había sido estratégica. Evelyn, su exesposa, se había marchado cuando Oliver tenía 6, incapaz de soportar los despliegues y el miedo. Theo le había prometido a su hijo que estaría presente, y había cumplido. Se mudó a este pueblo tranquilo, aceptó un trabajo como consultor en una empresa privada de seguridad que exigía pocos viajes y se centró en ser el padre que Oliver necesitaba. Abrió el perfil público de Preston M. Jefferson. El alcalde había cumplido 2 mandatos, ganó las últimas elecciones por goleada y cultivaba la imagen de hombre de familia y patriota. Theo profundizó más, accediendo a bases de datos a las que sus antiguos contactos aún le daban acceso. La imagen que apareció era distinta. Denuncias presentadas y archivadas. Demandas civiles resueltas en silencio. Un patrón de intimidación que se remontaba a años atrás. El teléfono vibró. Un mensaje de Miriam Andrade. «Señor Compton, quería advertirle. El director Hogan me pidió que borrara las fotos que tomé. Me negué. Amenazó con mi puesto. Conservaré las pruebas, pero tenga cuidado. El alcalde tiene gente en todas partes». Theo respondió con un simple gracias, pero su mente ya estaba calculando escenarios. Había pasado 2 décadas eliminando amenazas en territorio hostil. Las reglas aquí eran distintas, o se suponía que lo eran, pero el principio seguía siendo el mismo. Identificar al enemigo, evaluar sus capacidades, explotar sus debilidades. Abrió un cajón cerrado y sacó un cuaderno de cuero. Dentro había contactos, recursos y capacidades que la mayoría de civiles ni imaginaba que existían. Esperaba no tener que volver a abrirlo. A la mañana siguiente, Theo y Oliver llegaron al instituto Hillest 15 minutos antes de la reunión programada. El director Cecil Hogan era un hombre delgado, de casi 60 años, con ojos nerviosos y un apretón de manos demasiado firme.
Su despacho olía a café y a papeles viejos. Señor Compton, gracias por venir. Hogan señaló las sillas frente a su mesa. Quería hablar del comportamiento de Oliver. ¿El comportamiento de mi hijo? Theo mantuvo la voz controlada. Mi hijo fue agredido por otros 4 alumnos. Estoy aquí para hablar de lo que va a hacer al respecto. La expresión de Hogan cambió. La preocupación educada dio paso a algo más duro. He investigado el incidente a fondo. Según varios testigos, Oliver provocó la confrontación. Hizo comentarios inapropiados sobre la familia de Ross Macpherson. Y cuando Ross le pidió que parara, Oliver se volvió violento. Eso es mentira. Oliver empezó a levantarse, pero Theo puso una mano sobre su hombro. ¿Tiene pruebas de eso?, preguntó Theo. Declaraciones de Ross, de sus amigos y de otros 2 alumnos presentes, y las fotos que tomó la señora Andrade de las lesiones de Oliver. El rostro de Hogan se tensó. La señora Andrade no tenía autorización para fotografiar alumnos. Cualquier foto así sería inadmisible como prueba y motivo de despido. Theo se inclinó hacia adelante. Mi hijo tiene moratones en las costillas, la espalda y el cuello. No los causa una pelea de patio. Los causa una agresión coordinada. Quiero ver las grabaciones de seguridad de la zona del gimnasio. Las cámaras de esa sección han estado fallando. ¡Qué conveniente! Señor Compton, entiendo que esté alterado, pero los hechos son claros. Oliver ha tenido problemas de ira desde que empezó el curso. Eso no es cierto, interrumpió Theo, bajando la voz a un tono que hizo que Hogan se removiera en la silla. Está mintiendo para proteger al hijo del alcalde. ¿Cuánto le paga? ¿O es solo miedo? Hogan se levantó. No aprecio sus acusaciones. Dado el comportamiento de Oliver y su aparente incapacidad para asumir responsabilidad, no me queda más opción que suspenderlo una semana, a la espera de una posible expulsión. ¿Está suspendiendo a una víctima? Estoy suspendiendo a un alumno que violó nuestro código de conducta. Hogan sacó un documento preparado. Esto es efectivo de inmediato. Oliver debe recoger sus cosas y abandonar el campus. Oliver miró a su padre, con confusión y dolor desbordándole en los ojos. Theo apretó el hombro de su hijo y se levantó. Era casi 10 centímetros más alto que Hogan y más de 20 kilos más pesado, todo músculo mantenido por décadas de entrenamiento. Está cometiendo un error. ¿Me está amenazando, señor Compton? Le estoy diciendo que proteger a un acosador le hace cómplice de cada ataque futuro que cometa. Tendrá que vivir con eso. Salieron del despacho con la cabeza de Oliver gacha, el peso de la injusticia aplastándole los hombros jóvenes. En el pasillo, Miriam Andrade cruzó la mirada con Theo y asintió levemente. Al menos una persona en ese edificio aún tenía conciencia. Esa tarde, Theo llamó a su exesposa, Evelyn O'Neill. Había recuperado su apellido de soltera tras el divorcio. Vivía en Richmond, se había vuelto a casar con un abogado corporativo. Su respuesta fue, como era de esperar, fría. ¿No puedes manejar esto sin meterme a mí? Han golpeado a tu hijo, Evelyn. Lo están expulsando por ser la víctima. Entonces demanda al colegio. ¿No es eso lo que hace la gente? Suspira. No tengo tiempo para dramas de pueblo pequeño, Theo. Tú quisiste la custodia. Tú quisiste ser padre a tiempo completo. Ocúpate. La línea se cortó. Theo se quedó en la cocina, con el teléfono aún en la oreja, sintiendo como la vieja rabia conocida, controlada y con propósito, se asentaba en sus huesos. Oliver merecía algo mejor que eso. Mejor que una madre a la que no le importaba y un sistema que protegía a los poderosos mientras aplastaba a los vulnerables. Esa noche, mientras Theo preparaba la cena, sonó el teléfono. Número desconocido. Contestó. Theodore Compton. La voz era suave, segura, cargada de un desprecio apenas disimulado. Habla Preston Macpherson. Tengo entendido que hoy tuvo una reunión con el director Hogan. Theo dejó el cuchillo.
Alcalde M. Jefferson, su hijo y sus amigos mandaron a mi hijo al hospital. Mi hijo puso al suyo en su sitio, interrumpió M. Jefferson. Su chico habló de más. Hizo amenazas contra mi familia. Ross se defendió. Fin de la historia. Oliver tiene moratones de que le patearan cuando estaba en el suelo. 4 contra 1. Son cosas de chicos, Compton. Si su hijo no sabe defenderse, quizá debería haberlo educado mejor. Pero no llamo por eso. La voz del alcalde se endureció. He oído que se puso agresivo con Cecil Hogan, lanzó acusaciones absurdas. Eso me preocupa. He dicho hechos. Aquí va un hecho para usted. Yo mando en este pueblo. El consejo escolar me responde. El jefe de policía es mi cuñado. El fiscal del distrito fue mi jefe de campaña. Usted es nadie, llegó aquí hace 3 años. Su hijo se merecía lo que le pasó. Y si tiene un problema con eso, podemos hacerle la vida muy difícil. Theo apretó el teléfono, pero mantuvo la calma. ¿Eso es una amenaza? Es una promesa. Toque a mi familia, intente causar problemas a mi hijo y enterraré a la suya. Haré que expulsen a Oliver de forma permanente. Haré que lo investiguen por maltrato infantil. Sí, sé lo de esos moratones y con el enfoque adecuado podrían parecer cosa suya. Destruiré su reputación, su trabajo, todo. ¿Me entiende? La línea quedó en silencio salvo por la respiración pesada de M. Jefferson, la de un hombre acostumbrado a ganar intimidando. Theo pensó en Oliver arriba, haciendo los deberes con las costillas doloridas. Pensó en cada señor de la guerra corrupto, cada comandante talibán, cada líder terrorista que había eliminado en más de 2 décadas. Hombres que se creían intocables hasta que una bala de 338 Lapua Magnum les atravesaba el cráneo a 2800 pies por segundo. ¿Entiende?, dijo Theo en voz baja. M. Jefferson sonrió, un sonido cruel y triunfante. Bien. Mantenga la cabeza agachada, Compton. Y quizás su hijo se gradúe sin más problemas. Cause problemas y deseará haberse quedado en el desierto del que salió arrastrándose. El alcalde colgó. Theo permaneció inmóvil en la cocina unos instantes, con el teléfono en la mano. Luego fue a su despacho, cerró la puerta y abrió el cajón con llave. Sacó su cuaderno, un portátil con discos cifrados y un satélite que conectaba con una red muy concreta. 22 años en la Guerra Especial Naval le habían enseñado muchas cosas. Una de las más importantes era que algunos hombres solo entendían un idioma. La diplomacia, la ley, las apelaciones a la decencia funcionaban con gente civilizada. Preston M. Jefferson no lo era. Era un depredador con traje protegido por un sistema que había corrompido. Theo empezó a hacer llamadas. La primera fue a Lance Spaulding, antiguo operador del SEAL-Team 6 que ahora dirigía una agencia de investigación privada. Lance, necesito un informe completo sobre Preston M. Jefferson, alcalde de Hill Est, Virginia. Todo. Finanzas, socios, conexiones criminales, vulnerabilidades. Discreto, exhaustivo y rápido. ¿Qué tan rápido? 72 horas. Lance silbó. Eso es urgente. ¿Qué pasa? Su hijo apaleó al mío y me amenazó con enterrar a mi familia si respondía. Silencio. Luego, tendré resultados preliminares mañana por la noche. Informe completo en 3 días. Y Theo, hagas lo que hagas, sabes que te cubro las espaldas. Gracias, hermano. La segunda llamada fue a Andreas Reed, un especialista en tecnología que había trabajado con SOC en operaciones cibernéticas. Andreas, necesito capacidades de vigilancia desplegadas sobre un objetivo. Espectro completo. Teléfonos, ordenadores, vehículos, residencias. Vigilancia legal. ¿Importa algo más? No. Solo dime si facturo esto como consultoría o como operaciones negras. Operaciones negras. Recibido. Envíame el paquete del objetivo. La tercera llamada fue a un número que no marcaba desde hacía 5 años.
Un hombre que operaba en las zonas grises entre la ley y la necesidad. El que había ayudado a sacar a Theo de una prisión siria cuando el gobierno afirmó que no existía. Tony Richards. Tony, soy Theo Compton. Vaya. Pensé que te habías ablandado con la jubilación. Parece que jubilarme no se me da bien. Necesito equipo. El kit antiguo. Ópticas, plataforma con supresor, equipo táctico, y lo quiero limpio. ¿Qué tan limpio? Fantasma. Tony guardó silencio unos segundos. Eso es serio, Theo. ¿De qué estamos hablando? Un alcalde corrupto que se cree intocable. Amenazó a mi hijo. No digas más. Tendrás un paquete en tu punto de entrega mañana por la noche. Pero ten cuidado. Las reglas aquí son distintas. Lo sé. ¿Y tú? Porque una vez que empiezas este camino... Ya he recorrido este camino, interrumpió Theo. Solo cambia el lugar. Colgó y abrió el portátil, iniciando la fase de recopilación de inteligencia. A medianoche tenía un perfil preliminar de Preston M. Jefferson. A las 2 de la madrugada, una lista de socios conocidos, propiedades y esquemas de seguridad. Al amanecer, un plan. Arriba, Oliver dormía de forma inquieta, murmurando a veces en sueños que reflejaban el trauma de la agresión. Theo se detuvo en la puerta del cuarto de su hijo, observando su sueño agitado, y sintió como el cálculo frío que lo había convertido en uno de los francotiradores más eficaces de la historia de los SEAL se posaba sobre él como un abrigo familiar. El alcalde creyó haber intimidado a un civil. No se dio cuenta de que había amenazado a un arma apuntada contra los enemigos de Estados Unidos durante más de 2 décadas. Un arma que estaba a punto de girarse hacia un nuevo objetivo. Preston M. Jefferson había cometido su último error. A la mañana siguiente de la llamada del alcalde, Theo llevó a Oliver a casa de su abuela, a 2 pueblos de distancia. Mabel Carroll, la madre de Evelyn, siempre había mantenido relación con su nieto pese a la indiferencia de su hija. Abrió la puerta, vio los moratones de Oliver y lo abrazó con fuerza. ¿Cuánto tiempo? Preguntó a Theo. 1 semana, quizá 2. Tengo unos asuntos que resolver. Mabel, con 73 años y una mirada afilada, vio a través de su respuesta vaga. ¿Estos asuntos tienen que ver con esos moratones? Con todo. Asintió. Oliver, deja la bolsa en el cuarto de invitados. La Nintendo vieja de tu abuelo sigue conectada. Cuando el chico estuvo fuera de oído, Mabel clavó la mirada en Theo. ¿Qué piensas hacer? Lo que hay que hacer. Theo, no puedes simplemente... Van a expulsarlo. El alcalde amenazó con destruirnos si causo problemas. Es intocable por las vías legales. Theo bajó la voz. He tratado con hombres como Preston M. Jefferson antes. No responden a la razón ni a la decencia. Responden a la fuerza. ¿Y si te pillan? Mabel lo observó largo rato. Vas a hacerlo digamos lo que digamos, ¿verdad? Sí. Entonces prométeme al menos que volverás con ese niño. Ya ha perdido a su madre. No hagas que pierda también a su padre. Theo pensó en la cara de Oliver en el despacho del director Hogan. La confusión, el dolor, la comprensión de que el mundo no era justo y el sistema no protegía a gente como él. Lo prometo. Pero Preston M. Jefferson tiene que aprender que amenazar a mi familia tiene consecuencias. Esa noche llegó el informe preliminar de Lance Spaulding por correo cifrado. Theo lo leyó en su despacho, y con cada página se oscurecía más su comprensión del hombre al que se enfrentaba. Preston M. Jefferson no era solo un alcalde corrupto. Era el centro de una red criminal activa desde hacía 15 años. El informe detallaba malversación, fraude, intimidación de testigos y vínculos con una red de distribución de drogas encubierta en contratos de construcción del condado. El cuñado del alcalde, el jefe de policía Glenn Durham, había enterrado investigaciones. El fiscal del distrito, Russ Strickland, había rechazado procesar casos que se acercaban demasiado a los intereses del alcalde. Jesús, murmuró Theo mientras revisaba registros financieros obtenidos por métodos mejor no mencionar.
M. Jefferson había desviado millones de proyectos municipales, canalizando el dinero a través de empresas pantalla. Poseía propiedades a nombre falso, incluida una finca privada a 15 millas del pueblo que servía como centro de operaciones. Pero lo que captó la atención de Theo fue la sección sobre la seguridad personal del alcalde. M. Jefferson empleaba 8 guardias privados, todos exmilitares o exagentes, todos con bajas problemáticas o expedientes disciplinarios. Se turnaban, con 4 de servicio en todo momento en su residencia principal y en la finca rural que visitaba los fines de semana. La finca era la vulnerabilidad. El informe incluía fotos aéreas de satélite comercial. La propiedad se extendía por 70 acres de terreno boscoso con una casa principal, 2 edificios auxiliares y una valla perimetral más decorativa que defensiva. Los guardias estaban armados pero confiados. En las fotos se les veía fumando en el porche trasero, vehículos mal aparcados, ninguna disciplina táctica. M. Jefferson iba todos los sábados por la noche, normalmente con socios. Las autoridades locales nunca patrullaban la zona. Era su reino, su santuario, el lugar donde se sentía intocable. Theo empezó a esbozar un plan operativo. Rutas de entrada, puntos ciegos de la iluminación, posiciones probables de los guardias, trayectorias de movimiento. Sus manos se movían solas, memoria muscular de 1000 reuniones de misión. Señaló la aproximación boscosa desde el noreste, la ausencia de cámaras perimetrales, la única carretera de acceso y salida. A medianoche tenía un plan táctico completo. A la 1 de la madrugada ya había identificado 3 escenarios de contingencia. A las 2, estaba repasando mentalmente cada fase de la operación. Tu material está en el punto de entrega, dijo Tony. Todo lo que pediste y algunas cosas extra que pensé que te gustarían. Se agradece, Tony. Estuve mirando a M. Jefferson mientras reunía tu equipo. Este tipo tiene conexiones. No vas a por un simple funcionario corrupto. Estás metiendo el dedo en un avispero. Bien. Que las avispas sepan que hay consecuencias por picar a la gente equivocada. De acuerdo, pero yo tengo el teléfono encendido. Si la cosa se tuerce, me llamas y pongo en marcha recursos de extracción en cuestión de minutos. No hará falta, pero gracias, hermano. Theo condujo hasta el punto de entrega, una granja abandonada a 40 millas al oeste, y recogió la caja impermeable que Tony había dejado. Dentro había un rifle con supresor calibre 300 Blackout, su arma preferida para distancias cortas, una pistola con supresor calibre 45, ropa táctica de camuflaje de bosque, ópticas de visión nocturna y munición suficiente para un enfrentamiento prolongado. Tony también había añadido un cuchillo táctico, bridas y un pequeño botiquín. Theo dedicó el día siguiente al reconocimiento. Pasó 2 veces frente a la finca de M. Jefferson, midiendo tiempos desde el pueblo e identificando rasgos del terreno. Entró a pie por el bosque desde el noreste, moviéndose entre los árboles con la eficiencia silenciosa de la costumbre, y observó la propiedad desde una posición oculta a 600 metros. Con los prismáticos estudió la rutina de los guardias. Eran descuidados, con patrullas predecibles, largos huecos entre revisiones, demasiado tiempo con el móvil o fumando. No eran operadores de élite. Eran matones a sueldo, cómodos en la idea de que nadie se atrevería a desafiar al alcalde. Al caer la tarde, André Reed ya tenía el paquete de vigilancia desplegado. «Estás en directo», dijo André en la llamada cifrada. «Tengo acceso remoto al móvil de M. Jefferson, a su ordenador de casa y al GPS del vehículo, además de audio desde dispositivos que conseguí colar en su despacho». «¿Cómo lo hiciste?» «No quieres saberlo, pero tengo 48 horas antes de que el equipo de limpieza pueda encontrar los micros». «¿Qué buscas?» «Cualquier cosa que confirme las actividades criminales de M. Jefferson, pero sobre todo quiero saber su agenda de este fin de semana». «Me pongo a ello». Aquella noche, Theo escuchó grabaciones de llamadas de Preston M. Jefferson. La arrogancia del hombre era descomunal. Hablaba abiertamente de amañar contratos, intimidar testigos y usar su cargo para aplastar a cualquiera que lo cuestionara. En una llamada a su cuñado, el jefe de policía,
Ferguson se rió de la agresión a Oliver. El crío Compton se llevó lo que merecía. Glenn, Ross tiene que aprender a manejarse, y darle una paliza a un mocoso militar es un buen comienzo. Si el padre da problemas, nos ocupamos de él. Joder, igual le plantamos algo en casa. Drogas, armas ilegales, lo que sea. Lo arruinamos del todo. La risa de Glenn Durham resonó en la grabación. Eres frío, Preston, pero por eso ganas. Theo cerró los ojos y respiró despacio, controlando la rabia que amenazaba con tragarse su pensamiento táctico. Para esos hombres, la gente era obstáculos, las vidas, daño colateral en su búsqueda de poder y dinero. Habían hecho daño a su hijo sin pensarlo, y planeaban destruir a Theo si buscaba justicia por vías legales. Pero Theo ya no estaba buscando justicia legal. El viernes por la noche, Andre le llamó con la agenda del fin de semana de Ferguson. Va a la finca mañana por la noche sobre las 9. Lleva a su esposa Mercy y a 2 socios, Simon Bender y Philip Howe. Los socios tienen antecedentes, sobre todo fraude de cuello blanco. Son parte de la operación. Guardia completa. 8 en total, de servicio en todo momento. Irán armados, pero por lo que veo en la vigilancia, no esperan problemas. Para ellos, esto es la casa de fiestas del jefe. Se creen invencibles. Theo pensó en el terreno, en las rutas de aproximación, en las posiciones de los guardias. ¿A qué hora suelen irse los socios? Sobre medianoche. Ferguson y su esposa se quedan hasta el domingo por la tarde. Perfecto. Tras colgar, Theo abrió la caja fuerte y sacó documentos que había preparado. Papeles de custodia que daban a Mabel Carroll la tutela temporal de Oliver, una carta explicando sus acciones a su hijo y datos de contacto de Lance Spaulding y Tony Richards por si algo salía mal. Selló el sobre y lo dejó en la caja fuerte de su despacho, con instrucciones de abrirlo solo si no regresaba. Luego comenzó su rutina previa a la misión, el mismo ritual que había seguido antes de cada operación en su carrera en Loseal. Revisó cada pieza de equipo 2 veces, inspeccionó munición, probó el rifle, lo calibró en un campo privado que Lance había conseguido. Repasó el plan en la cabeza, detectando puntos de fallo y diseñando respuestas. Para medianoche estaba listo. El sábado por la tarde, Theo llamó a Oliver. El chico sonaba mejor, distraído por el tiempo con su abuela y la distancia del trauma del colegio. ¿Cómo estás, campeón? Bien, supongo, la abuela me está enseñando a hornear. Hicimos galletas con pepitas de chocolate. Theo sonrió pese al peso en el pecho. Guárdame algunas. Papá, ¿vas a arreglar esto? Sí. Lo voy a arreglar asegurándome de que nadie vuelva a amenazar a nuestra familia. Theo hizo una pausa. Oliver, quiero que sepas algo. Lo que te pasó no fue tu culpa. La gente que debía protegerte falló. Pero yo no voy a fallarte. Nunca. Lo sé, papá. La voz de Oliver era baja, pero confiada. Te quiero. Yo también te quiero, hijo. Te veré pronto. Al colgar, Theo se quedó sentado en silencio un largo momento. Luego se levantó, reunió su equipo y empezó la transformación de padre civil a activo operativo. Se vistió con ropa táctica, se colocó el portaplacas y cargó las armas. Se aplicó pintura de camuflaje en la cara, patrones diseñados para romper sus rasgos bajo visión nocturna. Revisó las ópticas, confirmó que el supresor del rifle estaba bien fijado y verificó el equipo de comunicación por si necesitaba pedir apoyo. A las 8 de la noche cargó todo en la camioneta y condujo hacia la finca. Aparcó a 5 millas, en un camino maderero, y siguió a pie por el bosque. La noche estaba despejada, temperatura en torno a los 60 y tantos Fahrenheit, condiciones ideales. Se movió en silencio, usando el terreno y la vegetación como cobertura, y cubrió la distancia en 90 minutos. A las 10:30 de la noche estaba en posición, a 600 metros de la casa, oculto en una hondonada con vista clara de la propiedad. A través del visor de visión nocturna observó la rutina de los guardias y cronometró sus movimientos.
2 patrullaban, rodeando la casa cada 20 minutos. 2 estaban dentro, visibles por las ventanas. El patrón era predecible, torpe, exactamente lo que esperaba. A las 11:40 de la noche, 2 coches salieron de la propiedad. Los socios se iban según lo previsto. Los guardias le saludaron para que pasaran y volvieron a sus puestos. Uno encendió un cigarrillo. Nivel de aficionados. Theo esperó hasta medianoche y comenzó la aproximación. Se movió por el bosque como un fantasma, cerrando distancia hasta la valla perimetral. Los guardias estaban concentrados hacia dentro, seguros de su superioridad. No sabían que alguien venía. No sabían que un arma pulida por 2 décadas del entrenamiento de combate más intenso del mundo estaba a punto de caer sobre ellos. Llegó a la valla y se detuvo, observando. Un guardia pasó, la radio crepitando con un parte rutinario. Perímetro norte despejado. La respuesta fue perezosa, despreocupada. Copiado. Otra vuelta en 20 minutos. Tiempo de sobra. Theo se coló por encima de la valla y desapareció en las sombras de la propiedad, iniciando la fase final de su plan. El alcalde había amenazado con enterrar a su familia. Esa noche, Preston M. Jefferson iba a aprender lo que se sentía al ser presa. El primer guardia murió sin saber que le había golpeado. Theo se había colocado tras un roble cerca de la esquina noreste, siguiendo el patrón de patrulla con visión nocturna. El guardia, un hombre corpulento de 40 y tantos, con una pistola visible en la cadera, hacía su ruta con el aburrimiento mecánico de alguien que nunca había enfrentado una amenaza real. Miraba el móvil en vez de su entorno. Error fatal. Cuando pasó a 3 pies de Theo, Theo se movió. El brazo le rodeó el cuello en un estrangulamiento sanguíneo, al mismo tiempo que le sacaba la pistola de la funda. El guardia soltó un jadeo ahogado antes de que la inconsciencia lo apagara. Theo mantuvo la presión otros 30 segundos, lo suficiente para asegurarse de que no despertaría, pero sin olvidar que la contención aún importaba. No era crueldad. Era neutralizar amenazas. Arrastró el cuerpo a la maleza y se quedó con la radio, el auricular y las llaves. La radio crepitó. Comprobación de posición. Theo pulsó, imitando la voz áspera del guardia. Sector norte despejado. Copiado. Se dirigió hacia la casa, pegado a las sombras. La iluminación exterior estaba pensada para estética, no para seguridad. Charcos de luz rodeados de oscuridad. Theo explotó esos huecos, moviéndose de cobertura en cobertura con una fluidez de años. El segundo guardia era más joven, más atento, apostado cerca de la entrada trasera. De verdad barría su sector en vez de mirar el móvil. Theo reconoció que ese tenía formación, pero la formación sin combate reciente crea patrones y los patrones se explotan. Esperó a que el barrido del guardia lo dejara de espaldas y cerró distancia en 4 zancadas silenciosas. La pistola calibre 45 con supresor susurró una sola vez, un disparo a la cabeza a 6 pies. El guardia cayó y Theo lo sostuvo antes de que golpeara el suelo, dejándolo en silencio detrás de un macetero decorativo. 2 fuera, 6 por delante. La radio volvió a crepitar. Revisión interior. Estado. Theo fue a la puerta trasera con las llaves del guardia muerto. Exterior asegurado, transmitió con la voz del guardia. Entro a por café. Copiado. La puerta daba a un cuarto de barro que conectaba con una cocina grande. Theo entró con la pistola arriba, escaneando objetivos. Vacío. Oyó voces más adentro. Guardias hablando, riéndose, sin saber que el perímetro ya había sido comprometido. Avanzó de la cocina a un pasillo. El plano de la finca, memorizado por imágenes satelitales y reconocimiento, se desplegó en su mente. Sala principal al frente, despacho a la derecha. Escaleras al segundo piso, donde M. Jefferson y su esposa seguramente dormían. Un guardia salió de la sala con una taza de café en la mano. Se le abrieron los ojos al ver a Theo con la cara pintada, equipo táctico y el arma levantada. Estaba abriendo la boca para gritar cuando Theo disparó 2 veces.
Los tiros amortiguados sonaron como pistolas de aire, apenas audibles. El guardia se desplomó y el café se derramó sobre el suelo de madera. ¿Qué ha sido eso?, gritó otra voz desde la sala. Theo entró rápido y vio a dos guardias levantándose del sofá. Buscaban sus armas cuando él los enganchó. Doble toque a cada objetivo. Manual de combate a corta distancia. Ambos cayeron. 5 fuera. 3 por delante. Se oyeron pasos retumbando arriba. Alguien había escuchado el ruido. Theo se colocó en las escaleras, en un ángulo que le daba dominio visual del descansillo. Apareció un guardia con una escopeta levantada y Theo le disparó al pecho antes de que pudiera fijar el objetivo. El hombre rodó escaleras abajo. 6 fuera. ¿Qué demonios está pasando?, gritó una voz desde arriba. Greg, informa. Theo subió, avanzando de forma táctica, revisando esquinas. El segundo piso tenía 4 dormitorios. M. Jefferson y su esposa estarían en una suite principal, la habitación más grande al final del pasillo. Un guardia salió de otro dormitorio, pistola en mano, pero con técnica torpe, presa del pánico. Theo le metió 2 al centro de masa y 1 a la cabeza. Procedimiento de fallo. Eliminar la amenaza con certeza. El guardia se desplomó. 7 fuera. Quedaba un guardia más el alcalde y su esposa. Theo se plantó ante la puerta del dormitorio principal. Estaba cerrada, probablemente con llave. Dentro se oía movimiento, susurros asustados. Preston M. Jefferson, llamó Theo con calma. Voy a entrar. El guardia que tienes ahí puede rendirse o morir. Es su elección. Silencio. Luego, ¿quién demonios eres tú? El hombre al que amenazaste con enterrar. Theodore Compton. Pausa. Estás loco. Has matado a mi seguridad. La policía va. Tu cuñado no viene. No viene nadie. Estás solo. Theo oyó la voz del último guardia. Jefe, salgo ahí fuera. No. La voz de M. Jefferson se quebró de miedo. Quédate aquí. Protégenos. Theo sonrió sin humor. Última oportunidad. Guardia, tira el arma al pasillo y sal con las manos arriba. Vives, o te quedas ahí y mueres protegiendo a un político corrupto al que le importas una mierda. Pasaron 10 segundos. Luego la cerradura sonó. La puerta se abrió despacio y el último guardia, un joven de unos 25 años, con los ojos llenos de miedo, lanzó la pistola al pasillo y salió con las manos levantadas. Buena elección, dijo Theo. Al suelo, manos detrás de la espalda. El guardia obedeció. Theo le puso bridas en muñecas y tobillos y le tapó la boca con cinta. Te encontrarán por la mañana. Colabora con la investigación, testifica con honestidad y quizá evites la cárcel. Entró en el dormitorio principal. Preston M. Jefferson estaba junto a la cama, en un pijama caro, con un teléfono en la mano. Su esposa, Mercy, se encogía detrás de él, pálida de terror. El alcalde intentaba sostener su presencia dominante, pero le temblaban las manos. He llamado al 911, dijo M. Jefferson. Ya vienen. No, no lo has hecho. Theo levantó la pistola. Has intentado llamar a Glenn Durham, tu cuñado. Pero André Reed interceptó la llamada. La policía no viene. La fachada de M. Jefferson se derrumbó. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Puedo pagarte. Quiero justicia para mi hijo. Permitiste que lo apalearan y lo expulsaran por ser la víctima. Amenazaste con destruir a mi familia. Ahora vas a entender lo que se siente. Por favor, gimoteó Mercy. Yo no he hecho nada. Esto es culpa de Preston. Cállate, le espetó M. Jefferson a su esposa y volvió a mirar a Theo. Mira, lo arreglaré. Oliver puede volver al colegio. Ross se disculpará. Ross es tu hijo. Aprendió la crueldad de ti. Una disculpa no significa nada. Theo señaló con la pistola. Los dos, abajo.
Andando. Bajaron. M. Jefferson primero, Mercy sollozando detrás. Theo los condujo por la casa, pasando junto a los cuerpos de los guardias, por la sala salpicada de sangre, y salió por la puerta trasera. El aire nocturno estaba fresco, cargado con olor a pino y el sabor metálico de la sangre. ¿A dónde vamos? La voz de M. Jefferson subió de tono. A enseñarte una lección sobre las consecuencias. Detrás de la finca, Theo había preparado algo durante el reconocimiento. Había encontrado una zona de obra donde el alcalde construía, además de la propiedad, otro proyecto de vanidad financiado con dinero malversado. Entre la maquinaria había una retroexcavadora, y Theo había pasado una hora antes del asalto cavando un hoyo de 6 pies de profundidad y 7 pies de largo. Una tumba. M. Jefferson lo vio y se le doblaron las rodillas. No, no, por favor, no puedes. Haré lo que sea. Confesaré. Se lo diré todo a la policía. Dimito. Lo que quieras. La voz de Theo era hielo. Amenazaste con enterrar a mi familia. Ahora vas a experimentar lo que se siente. Entra. Mercy gritaba ya, incoherente de terror. M. Jefferson miró la cara de Theo, la pintura de camuflaje, los ojos fríos, la certeza absoluta, y comprendió que estaba mirando a la muerte. Por favor, susurró. Lo siento. Lo siento muchísimo. No lo sientes por lo que hiciste. Lo sientes porque te han atrapado. Theo señaló con la pistola y el alcalde bajó al hoyo, con su esposa detrás. Se quedaron al fondo, mirándolo hacia arriba con ojos desesperados, suplicantes. Theo sacó el móvil y les tomó fotos. Luego sacó un foco portátil, lo apuntó al hoyo y grabó vídeo. Preston M. Jefferson, dijo con claridad, con la cámara registrándolo. Eres un funcionario corrupto que ha robado millones, ha intimidado testigos y ha permitido que tu hijo brutalice a otros niños. Amenazaste a mi familia. Esta es tu rendición de cuentas. Vas a confesarlo todo, cada delito, cada víctima, cada dólar robado, y después vas a dimitir y te vas a entregar ante autoridades federales, no ante tu policía local corrompida. Lo haré, lo juro. Lo harás porque, si no lo haces, volveré. Y la próxima vez no me interesará la justicia. Me interesará la venganza. ¿Entiendes la diferencia? M. Jefferson asintió frenéticamente, con lágrimas cayéndole por la cara. A su lado, Mercy se había derrumbado en un montón de sollozos. Theo bajó la cámara. Tienes 48 horas para confesar. Estaré vigilando. Si intentas huir, si intentas taparlo, si haces cualquier cosa que no sea exactamente lo que te he dicho, te meteré en un hoyo como este para siempre. No lo haré si entiendes. Los dos asintieron. Bien. Theo sacó una escalera de cuerda y la lanzó dentro de la tumba. Salid. Entrad en casa. Mañana por la mañana vas a llamar a la oficina del FBI en Richmond y vas a pedir una reunión. Vas a contarlo todo, y vas a asegurarte de que limpien el nombre de Oliver Compton, lo exculpen de todos los cargos y lo readmitan con una disculpa formal. Salieron, sucios y temblando. Theo los vio avanzar a trompicones hacia la casa, con el terror flotando en el aire nocturno. Esperó a que entraran y entonces inició la fase de extracción. Se movió por la propiedad revisando a cada guardia. La mayoría estaban inconscientes por los estrangulamientos o heridos, pero estabilizados. Siempre que podía buscaba incapacitarlos sin matarlos. Los pocos que no sobrevivieron habían forzado la situación, sacando armas y dejándoles sin elección. Para las 3 de la madrugada ya estaba de vuelta en el bosque, camino a su vehículo. Para las 5 ya estaba en casa, despojándose y quemando la ropa táctica en la chimenea. Para las 6 se había duchado, se había vestido de civil y había destruido cualquier pieza de equipo que pudiera vincularlo con la operación. A las 7 llamó a Lance Boulding. Está hecho. Jesús, Theo. El escáner está echando humo. Múltiples bajas en la finca de M. Jefferson. El alcalde y su esposa encontrados traumatizados. La policía y el FBI están convergiendo en la escena.
Ferguson confesará. Asegúrate de que lo que reuniste llegue al FBI. Ya está subido de forma anónima a su línea de avisos. Lo tendrán todo. Registros financieros, intimidación de testigos, detalles de la red criminal. Bien. Theo, ¿cuántos cuerpos? Ninguno que importe. Colgó y condujo hasta casa de Mabel Carol. Oliver estaba desayunando cuando Theo llegó y se le iluminó la cara. «Papá, has vuelto». Theo abrazó a su hijo, sintiendo como el peso de la noche se aflojaba un poco. «Te dije que lo arreglaría». «¿Lo hiciste?» «Sí». «El lunes volverás al colegio, y Ross Ferguson ya no va a molestarte». «¿Cómo lo?» «A veces la gente necesita aprender que sus actos tienen consecuencias». El alcalde aprendió esa lección anoche. Oliver miró a su padre, lo miró de verdad, y vio algo en sus ojos que hizo que el chico asintiera despacio. No pidió detalles. Una parte de él entendió que su padre había cruzado una línea para protegerlo. Y ese conocimiento era aterrador y a la vez reconfortante. Esa misma tarde, la noticia estalló. Preston Ferguson se había presentado voluntariamente ante el FBI, confesando malversación, fraude, intimidación de testigos y muchos otros cargos. Su cuñado, el jefe de policía Glenn Durham, y el fiscal del distrito Russ Strickland fueron arrestados como conspiradores. El equipo de seguridad del alcalde fue encontrado en su finca rural. Algunos heridos, otros inconscientes, todos vivos, pero traumatizados por lo que describieron como un fantasma que había desmantelado sus defensas de manera sistemática. Nadie había muerto en la finca. Theo había sido cuidadoso con eso. Los cadáveres habrían activado una investigación intensa. Los supervivientes solo podían decir que lo superó un asaltante altamente entrenado que desapareció en la noche. Preston Ferguson, cuando el FBI lo entrevistó, describió el ataque, pero afirmó que no pudo identificar al asaltante. Los investigadores lo presionaron, pero Ferguson insistió en que estaba demasiado aterrorizado como para verle bien la cara. Su esposa corroboró, describiendo a un soldado de fuerzas especiales, pero sin aportar ningún dato identificativo. La investigación del FBI sobre el asalto avanzó en paralelo a la investigación por corrupción. Encontraron la tumba detrás de la finca, la maquinaria, las pruebas de una operación cuidadosamente planificada, pero no hallaron evidencia física que vinculara a nadie con el ataque. Ni huellas, ni ADN, ni testigos capaces de dar una descripción útil. Theodore Compton, cuando lo entrevistaron como parte de la investigación más amplia sobre las víctimas de Ferguson, dio una declaración sobre la agresión y la expulsión de su hijo. Dijo estar satisfecho de que se estuviera haciendo justicia, pero afirmó no saber nada del ataque a la finca del alcalde. «Esa noche estuve en casa», le dijo al agente del FBI. «Puede comprobar los datos de ubicación de mi móvil». Lo comprobaron. Mostraban que estaba en casa. Lo que no mostraban, porque André Reed se había encargado, era que esos datos habían sido falsificados. En menos de una semana, el director Cecil Hogan fue despedido. Miriam Andrade fue ascendida a directora interina. Oliver volvió al colegio, y Ross Ferguson, ahora enfrentando cargos juveniles por agresión y trasladado a una academia privada a 3 condados de distancia, dejó de ser una amenaza. La historia dominó las noticias regionales durante meses. Preston Ferguson se declaró culpable para evitar el juicio y recibió una condena de 15 años en prisión federal. Su red criminal se derrumbó. Decenas de socios arrestados o huyendo. El pueblo de Hill Est vivió una transformación al arrancarse la corrupción de raíz y reemplazarse a los lacayos de Ferguson por funcionarios honestos. Theo lo vio todo desarrollarse con una satisfacción silenciosa. Desmanteló un sistema corrupto, protegió a su hijo y envió un mensaje que resonaría en toda la región. Hay líneas que nunca deberían cruzarse. Oliver nunca preguntó directamente qué había hecho su padre aquella noche. Pero a veces, cuando se sentaban juntos viendo las noticias, el chico miraba a Theo con una mezcla de admiración y amor que no necesitaba palabras. 6 meses después, un sábado por la mañana,
Theo y Oliver estaban al borde de un campo de tiro. Theo le enseñaba a disparar a su hijo, no por violencia, sino por disciplina, respeto al poder y comprensión de las consecuencias. «¿Por qué me enseñas esto?», preguntó Oliver mientras alineaba el tiro. «Porque el mundo no es justo. Porque existen personas como Preston M. Jefferson. Porque algún día quizá necesites protegerte a ti mismo o a alguien a quien ames». Theo puso una mano en el hombro de su hijo. «Pero, más importante, te estoy enseñando que el poder, ya sea fuerza física, habilidad con un arma o influencia, trae responsabilidad. Se usa para proteger, no para acosar. Para defender, no para oprimir. ¿Lo entiendes?». Oliver bajó el rifle y miró a su padre. «¿Cómo tú me protegiste a mí?». «Exactamente así». Volvieron a disparar, padre e hijo, unidos por un vínculo forjado en el fuego de la injusticia y probado por el peso de lo necesario. A lo lejos, más allá de las dianas y la línea de árboles, el mundo seguía girando, un poco más, solo un poco más consciente de que algunos hombres, cuando se les empuja, devuelven el golpe con una precisión devastadora. Preston M. Jefferson pasaría la siguiente década en una prisión federal, atormentado por los recuerdos de aquella noche, las sombras, la eficiencia fría, la certeza absoluta de que se había cruzado con alguien para quien la violencia no era una elección, sino un idioma que hablaba con fluidez. Aprendió demasiado tarde que amenazar a la familia de un guerrero no solo era peligroso. Era mortal para todo lo que había construido. Y Theodore Compton, el francotirador Navy SEAL que pasó 22 años protegiendo a su país, no se arrepintió de extender esa protección a la única persona que más le importaba, su hijo. Aquí termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, entonces por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.